para poder subir la reunión después a redes sociales, a las páginas de Facebook, compartirla también por WhatsApp para que los que no hayan podido estar el día de hoy tengan la información a su disposición. Entonces, les comento cuál es la información que nosotros solicitamos. Pues solicitamos a las alcaldías que pues nos dijeran cuáles son los cementerios que ellos consideran como comunitarios, y se los pedimos a las 16 alcaldías de la Ciudad de México, y también pedimos a la Consejería Jurídica que nos dijera qué información tiene sobre el estado legal de Ah, los ya. O sea, ellos dicen, cementerios, el terreno no tiene papel. y también le pedimos a la Secretaría de Administración y Finanzas, porque ellos son quienes tienen en su disposición la información sobre la propiedad de los terrenos. Estas solicitudes surgieron a partir de pues una inquietud de un panteón de un pueblo en Xochimilco de revisar cuál es el estado legal de la propiedad. Entonces aquí lo que vamos a ver son dos cuestiones que están relacionadas, pero sí merecen un tratamiento distinto. O sea, una cuestión es que los terrenos en los que se encuentran los cementerios comunitarios sean propiedad de los pueblos, o en su caso ver quién está acreditando esa propiedad. O sea, una cuestión es un tema de propiedad sobre los terrenos en los cuales están asentados los cementerios comunitarios, que nosotros partimos de la idea de que son o deberían ser propiedades colectivas o comunitarias de cada uno de los pueblos. Entonces, una cosa tiene que ver con el régimen de propiedad y otra cosa con el régimen de administración del cementerio. Porque, como sabemos, pues había, antes de que se publicara el reglamento de cementerios, pues estaban pues los cementerios vecinales, los cementerios civiles. Entonces, y eso no tiene que ver con la propiedad. O sea, pongo el ejemplo, podría haber panteones de administración comunitaria, pero que la propiedad la tenga el gobierno, ¿no? O el Estado, o el gobierno de la Ciudad de México. Entonces son dos cuestiones distintas, una la administración y otra la propiedad. Y lo que vamos a ver aquí está relacionado con ambos ámbitos, ¿no? Voy a empezar pues por orden de cómo está la información, por orden de alcaldías. Creo que aquí se acomodó alfabéticamente, sí, en la carpeta que les vamos a compartir. Pues de una vez les mando el enlace para que si lo quieren ir viendo en lo que va a la reunión, eh, pues puedan ir abriendo el documento. Entonces, permítanme para compartirles el enlace de esta carpeta en el chat de aquí del Zoom. Y ahora sí ya les voy a compartir mi pantalla para que podamos ir revisando las respuestas de las distintas alcaldías. Me voy a lo mejor un poco rápido para que nos dé tiempo de que una vista general a lo que dice cada una de las alcaldías, la Consejería y la Secretaría de Administración y Finanzas. Y ya después ustedes podrán ir revisando con calma cada uno de los documentos. Pues ahí ya se debería estar viendo. Ahí ya se debería estar viendo mi pantalla. Lo primero es, aquí tenemos la respuesta de la alcaldía Álvaro Obregón. La solicitud que nosotros hicimos es saber cuántos y cuáles panteones considerados como vecinales bajo la anterior categoría, que realmente los vecinales pues son precisamente los comunitarios, los cementerios de los pueblos, o bajo la administración de los pueblos se encuentran ubicados dentro de predios que sean parte del patrimonio inmobiliario del gobierno de la Ciudad de México o de alguna alcaldía.
Entonces, la alcaldía aquí, Álvaro Obregón, nos dice, este órgano político cuenta con 3 panteones comunitarios de pueblos originarios. Dice Tetelpan, San Bartolomé Yalco y Santa Rosa Xochiaca. Esta respuesta se ha vuelto importante en razón de los últimos acontecimientos en los cuales la Consejería Jurídica de las alcaldías ahora le están requiriendo algunos cementerios comunitarios que acrediten que son cementerios comunitarios por medio de 2 documentos. Uno de ellos, el reconocimiento ante la Secretaría de Pueblos, o sea, está registrado. Y el segundo, ahora quieren, que se lo inventaron ellos en su casa, porque no existe ninguna norma que diga que se tenga que hacer así. Un día se le ocurrió al consejero, a Néstor, que ese iba a ser un requisito. Ahora dicen que los representantes de los panteones tienen que tener un oficio del Instituto Electoral de la Ciudad de México donde acrediten que son representantes de los panteones y que hicieron su elección, pues, digamos de una otra forma oficializada por el Instituto Electoral, que pues ni al caso, o sea, nunca ha sido así, y, y choca directamente con esta respuesta, porque, esto lo comento porque esto pasó en el pueblo de San Bartolomé Yalco. En San Bartolomé Yalco llega a la alcaldía con un oficio y también Iztapalapa ha estado llegando. Es básicamente el mismo oficio que surge desde la Consejería Jurídica, donde les dicen que tienen que mostrar esos 2 documentos para que su cementerio sea comunitario. Uno, el registro ante la Secretaría de Pueblos, y 2, que su elección haya sido, no sé, prácticamente con el aval del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Y esos oficios son recientes, pero choca directamente con esta respuesta que ya había dado en octubre del 2022 la alcaldía Álvaro Obregón, reconociendo que hay panteones comunitarios, y en específico que en San Bartolomé Yalco sí hay un panteón comunitario, ¿no? Y de repente de la manga ya se sacan que ahora necesitan estar registrados para ser considerados cementerio del pueblo originario, ¿no? Que es lo que nosotros criticamos del sistema de registro, que de repente el gobierno de la ciudad desconoce todo lo que ya estaba reconocido previamente y ahora nos dicen que para tener derechos tenemos que estar registrados, con lo que pues ellos mismos se vuelven en la solución que ellos mismos crearon, ¿no? Como si fuera en la calle y de repente alguien me rompiera las piernas y de repente me dice, no, pues yo voy a hacer la solución porque te voy a pagar el hospital. Pues claramente no le voy a agradecer porque me esté pagando el hospital después de que él me causó el problema, ¿no? Entonces es lo mismo con el sistema de registro. Entonces aquí está la respuesta de la alcaldía Álvaro Obregón, donde reconoce que existen estos cementerios comunitarios de forma previa a los últimos oficios que se le ocurrió en su casa al consejero Néstor de la Consejería Jurídica, ¿no? Luego está Azcapotzalco, la respuesta de la alcaldía Azcapotzalco. Comenta, enlista las ubicaciones de los cementerios vecinales existentes en la alcaldía. Y bueno, aquí menciona el de San Pedro Chalpa, el de San Juan Tlihuaca, San José, San Andrés, Acahualtongo. Y respecto a la solicitud de acreditar que dichos predios le pertenecen al gobierno de la Ciudad de México, ahí dice que ellos no tienen esa información. Esa parte de la propiedad lo vamos a ver con más claridad en la respuesta que emite la Consejería, la Secretaría de Administración y Finanzas, ¿no? Entonces, bueno, entonces aquí está, digamos, de otra forma el reconocimiento de Azcapotzalco de que existen estos cementerios que en algún momento, pues, digamos, muy formalmente se les llamaba vecinales, pero siempre fueron los de los pueblos, ¿no? Siempre tuvieron esa administración comunitaria. En Benito Juárez, comentan únicamente hay un panteón denominado Joco, que no pertenece a la administración de los pueblos y barrios originarios. Esta es la respuesta que emite la alcaldía Benito Juárez. Perdón, Alejandro, Además por ahí hay menciona algunos micrófonos y se mete mucho que ruido. efectivamente el pueblo de Joco no mantiene la administración de ese cementerio.
Esta es de Alcaldía Coyoacán. Compañero, perdón, ¿alguien tiene abierto su Menciona el micrófono? artículo 22 del Pierde por tu reglamento de voz, Alejandro. cementerios vigentes y dice que los cementerios se clasifican en dos: civiles, que son los de propiedad del gobierno de la ciudad, y los comunitarios, aquellos cuya operación, administración y mantenimiento corresponde a los pueblos y barrios, ¿no? Entonces aquí la Alcaldía Coyoacán también reconoce la existencia de los panteones comunitarios de la alcaldía, de San Pablo Tepetlapa, de San Francisco Culhuacán y del pueblo de los Reyes y de la Candelaria y de Santa Úrsula Cuapa, ¿no? Aquí también hay una cuestión interesante, ahorita lo comento. Es el reconocimiento que hace la alcaldía sobre esta calidad. Dice: estos panteones comunales son administrados por un representante del pueblo barrio, elegido mediante asamblea por los habitantes originarios de la comunidad. No dice nada del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Y aquí también está interesante, dice: no omito mencionarle que estos predios, donde se encuentran los panteones, son predios propiedad de los mismos habitantes del pueblo en mención, en donde la alcaldía no tiene injerencia en su administración o mantenimiento. Creo que esta es una de las respuestas que parece que responde mejor a los derechos y a la calidad de los cementerios comunitarios. Después tenemos Coajimalpa, la respuesta de la alcaldía Coajimalpa. Dice que ninguno de los panteones ubicados en la alcaldía Coajimalpa son propiedad del gobierno de la Ciudad de México y son de carácter vecinal. Entonces también reconoce este carácter, que son comunitarios, aunque no los describe ni señala la ubicación. La respuesta de Alcaldía Cuauhtémoc, bueno, en realidad ahí no existen. Después, Alcaldía Gustavo Madero. Le preguntamos lo mismo: cuántos y cuáles son los vecinales, ¿no? Y señala estos que están aquí a continuación: San Juan de Aragón, Azcoacualco, Santa Isabel Tola, Tepeyac, San Pedro Zacatenco, San Bartolo, Santiago Atepec, Santa María Ticomán y Cuautepec. Y luego aquí dice: a falta de que la administración de los cementerios que se consideran comunitarios, a la fecha son administrados con recursos materiales, capital humano y tecnología a cargo de la alcaldía, se tendrían que reclasificar a panteones civiles, ¿no? Entonces aquí lo que señala es que la alcaldía es que estos panteones, si bien son considerados formalmente de carácter vecinal, desde su punto de vista, que eso habría que, por eso es importante esta información, porque pues es para que ustedes sepan qué posturas tomar sobre el caso. Entonces, aquí señala que son administrados en realidad por la alcaldía, ¿no? Y que de una otra forma muestra la intención de reclasificarlo como panteones civiles. Y de la propiedad, pues ellos señalan que no pueden responder, ¿no? Porque eso le corresponde a otra instancia, por eso lo vamos a ver en unos momentos. Luego, Iztacalco, la misma señala que la alcaldía de Iztacalco no cuenta con panteones vecinales o que se encuentren bajo la administración de los pueblos. Después, Iztapalapa. Iztapalapa dice que cuenta con 7 panteones comunitarios: San José Aculco, San Lorenzo Tezonco, Aztahuacán, Acahualtepec, Santa Marta Catitla, Santa Cruz Mellehualco y Culhuacán. Por lo que hace a su administración en términos de la Constitución, pues señala, reconoce este carácter de comunitarios de estos y la dirección en la cual se ubican. Y entonces, digamos, esta alcaldía de Iztapalapa también reconoce ese carácter de cementerios comunitarios de los pueblos.
Pues Magdalena Contreras. Magdalena Contreras reconoce esto, que cuenta con 5 panteones. Primero nos dice cuál es la calidad por la que les mencionan, pero después dice que cabe hacer mención que dichos panteones son administrados por la alcaldía Magdalena Contreras, por lo que deja ambiguo cómo está entendiendo la alcaldía esta noción, si son comunitarios o si pasa lo mismo que en la otra alcaldía que mencionamos, que los considera como civiles en la medida de que los administra directamente la alcaldía Magdalena Contreras. Miguel Hidalgo, bueno, aquí en realidad no existen. Milpalta. Aquí la alcaldía Milpalta no hace referencia específicamente a la calidad de la administración, sino hace esta tabla donde señala cuál es el estatus legal. Entonces Villa Milpalta dice que cuenta con un acuerdo de patrimonio inmobiliario, con lo cual significa que desde la perspectiva del gobierno en la Ciudad de México, el panteón de Villa Milpalta es propiedad del gobierno de la ciudad. Tecomic dice que está en posición de la alcaldía, San Salvador Contengo en posición de la alcaldía, casi todos en posición de la alcaldía desde el punto de vista de la alcaldía de la alcaldía de Milpalta, y San Miguel con el acuerdo de patrimonio inmobiliario, lo que significa que no solamente está en posesión, sino que el gobierno considera que es de su propiedad. Pues Tláhuac. Esta alcaldía cuenta con 11 cementerios civiles vecinales, los cuales se detalla a continuación. Cuando esa categoría ya bajo el reglamento de cementerios, pues no existe cementerio civil. No existirían cementerios civiles vecinales, aunque podríamos pensar, aquí se refiere a los panteones de los pueblos, ¿no? Los comunitarios, porque están ubicados precisamente en los pueblos. San Pedro Tláhuac, administrado por la alcaldía, Zapotitlán, administrado por la alcaldía. Todos los panteones comunitarios, en realidad los considera civiles la alcaldía y como administrados por la propia alcaldía. Después Tlalpan. Me permite informar que los panteones vecinales ubicados en esta demarcación son los siguientes: San Pedro Mártir, Parres, San Miguel Chicalco, los de los pueblos, Chimalcoyoc, Santa Úrsula Xitla, San Modesto Toltepec, San Miguel Topilejo, Magdalena Petlalco, Miguel Ajusco y Santa Rosa Ajusco. Luego aquí hay una aclaración de la alcaldía. Dice, cabe señalar que los panteones vecinales en los que aún prevalecen usos y costumbres, las autoridades tradicionales de cada pueblo intervienen en la administración de cada uno, por lo que dichos cementerios no son parte del patrimonio inmobiliario del gobierno de la Ciudad de México o de esta alcaldía. Esto es importante porque alguna vez alguien me comentó que había habido como una especie de donación o de un acuerdo que hacía que los cementerios de Tlalpan hayan sido entregados a la alcaldía. Esto queda claro que eso es falso. La propia alcaldía reconoce que no son parte del patrimonio inmobiliario de la Ciudad de México. Pues Venustiano Carranza señala que dice la respuesta Venustiano Carranza, dando respuesta a su solicitud de información en esta alcaldía Venustiano Carranza, se localizó un panteón denominado Panteón Peñón de los Baños, en esta demarcación territorial. Y luego anexa un acuerdo del Comité de Patrimonio Inmobiliario, la demarcación de Benito Juárez, y señala el Comité del Patrimonio Inmobiliario, en términos de esos artículos, dictamina procedente la asignación a favor de el órgano político administrativo, o sea, la alcaldía, del predio ubicado en
año 59, Delegación Venustiano Carranza, para seguir siendo utilizado como panteón en beneficio de la comunidad. Entonces aquí lo que da a entender es que en estos momentos la propiedad de ese cementerio estaría a cargo de la alcaldía, pero con la obligación de que esa propiedad siempre sea ejercida, utilizada como panteón para el pueblo Peñón de los Baños. Por último, Xochimilco. Aquí también es esas cosas cuando se ponen creativos los directores de jurídico y gobierno. Y aquí, pues, entre Francisco Pastrana Basurto, que era es el director jurídico, y Roberto Palomo, que es el juez de panteones, han emitido algunos acuerdos en los que se señalan que desde su punto de vista todos los panteones, y es la única alcaldía, ustedes acaban de ver las respuestas de las demás alcaldías, solamente la alcaldía Xochimilco es la que considera que como son panteones, por el simple hecho de ser panteones, eso hace que todos los panteones de la alcaldía Xochimilco sean propiedad del gobierno de la Ciudad de México. Pero bueno, es una ocurrencia, una mala ocurrencia de Francisco Pastrana, porque en realidad pues no hay ningún exactamente la Secretaría de Administración y Finanzas no tiene esa información en sus manos de que ellos sean los dueños, ¿no? Entonces, aquí, bueno, señala cuáles son esos panteones ubicados, no especifica la calidad, si es civil, vecinal, pero bueno, está aquí sobre la mesa la respuesta de la alcaldía Xochimilco. Esto es lo que dicen las alcaldías. Después se hizo la solicitud de acceso a la información a la Consejería Jurídica. Y aquí hace un listado de los panteones que son vecinales por alcaldía, ¿no? Coajimalpa son estos tres, en Gustavo Madero nos preguntamos, en Iztacalco dice no cuenta con panteón vecinal, o sea, coinciden en términos generales con la información vertida por cada una de las alcaldías. Aquí únicamente en Venustiano Carranza se esa diferencia que ellos consideran que no es panteón comunitario, el de Peñón de los Baños, desde el punto de vista de la consejería. Y por último les voy a mostrar la información de patrimonio inmobiliario. Lo que vimos hace unos momentos en general son respuestas que tienen que ver con la calidad de la administración, o sea, quién está a cargo del panteón, el pueblo o el gobierno. Y bueno, ya vieron las respuestas. Ahora la información que en específico da la Secretaría de Administración y Finanzas está relacionada más bien con el tema de la propiedad. O sea, si el gobierno considera que estos panteones son propiedad de los pueblos o no. Ahorita les muestro la respuesta. Nos dejen abrir el archivo. A ver, si gustan, si tienen preguntas, pueden ir poniéndolas ahí en el chat.
para que las vayamos revisando. Aquí está. Entonces aquí vamos a ver el documento sobre la propiedad. Podríamos presumir que en los casos en los que la Secretaría de Administración y Finanzas dice que no tiene información, es porque el gobierno no considera que son suyos, ¿no? Entonces, bueno, de Álvaro Obregón no habrá información, de Azcapotzalco no habrá información, el de San Pedro Chalpa dice que sí forma parte del patrimonio inmobiliario de la Ciudad de México. Santa Úrsula Cuapa lo tienen también como integrante del patrimonio inmobiliario de la Ciudad de México. El de Isabel Tola también lo tienen como parte del patrimonio inmobiliario. San Pedro Tlacatelolco también. Ticomán también. San Lorenzo, Iztapalapa, San Lorenzo Acopilco, Mellehualco, Iztahuacán, forma parte del patrimonio inmobiliario. Santiago Cahualtepec también. De Magdalena Contreras, el de San Bernabé, San Francisco, San Nicolás 1 y 2, los tienen como propiedad del gobierno. De Milpalta, el de San Pablo Stotepec, está considerado como parte del patrimonio inmobiliario de la Ciudad de México, y también de Milpalta. De Tláhuac, San Pedro Tláhuac, está considerado como parte del gobierno. San Juan Iztayopan y San Juan Iztayopan Viejo y Nuevo son propiedad del gobierno. Tlalpan, al parecer solamente el de Magdalena Petlacalco es considerado propiedad del gobierno. Y en Xochimilco, el de San Gregorio Atlapulco y el de Santa María Nativita Zacapan son considerados propiedad del gobierno. Aunque aquí me comentaban que el panteón no está ubicado en esta dirección, entonces hay algo que habría que revisar directamente. Y bueno, esta información les comento, estamos pues investigando más sobre los de Xochimilco, sobre por qué algunos, bueno, pues lo que se cuenta, lo que sabemos es que esos panteones fueron adquiridos por donaciones, por compras colectivas, por integrantes de los pueblos, y el de San Gregorio Atlapulco y el de Nativitas de repente aparecen aquí como propiedad del gobierno. Puede ser el caso de otros pueblos también. Y lo que hemos investigado al ver el expediente es que en algunos casos el gobierno realmente no tiene un documento que acredite la propiedad, o sea, no hay alguna donación o alguna expropiación o algún acta en el cual el Comité de Patrimonio Inmobiliario diga esto ya es formalmente del pueblo, del gobierno, perdón, sino que más bien a través de algunos documentos de forma indiciaria dicen que y señalando la posesión, o sea, el gobierno dice, no, pues nosotros hemos poseído este predio de forma falsa, además. Dicen, hemos poseído este predio tanto tiempo, entonces tenemos consideramos que formaría parte del patrimonio inmobiliario, aun cuando no tenga ningún documento que así lo acredite. Ese puede ser quizás el caso de otros tantos pueblos en los cuales aquí en esta tabla o en esta información diga forma parte del patrimonio inmobiliario, pero ya viendo el expediente uno puede ver que realmente no tiene algún documento que lo acredite así. Entonces, bueno, eso sería la información. Ya después, pues, cuando se invite a hacer estos encuentros de los cementerios comunitarios de la Ciudad de México, que les comento pues con la compañera Patricia del Panteón de San Gregorio Atlapulco, que lo estaremos haciendo, pues ya podríamos ir viendo, pues se podría ir viendo algunas estrategias de carácter colectivo entre varios pueblos sobre esta situación, sobre esta información,
para que sepan cómo pueden ustedes pedir los panteones que estén en esta situación, que consideren que es irregular, que el gobierno diga que es de su propiedad el terreno de sus panteones, ustedes puedan saber cómo pedir el expediente, ir a verlo, luego sacar copias y que puedan ir avanzando a que poco a poco se reconozca que sus panteones son de su propiedad colectiva, ¿no? O los pueblos que tienen alguna cuestión con su administración, pues también mejorar o implementar la administración comunitaria de sus cementerios. Y también todo esto es muy relevante en el contexto de estos últimos oficios que emitió la Consejería Jurídica para el pueblo de San Bartolomé Yalco y para algunos pueblos de Iztapalapa, en los cuales de repente está diciendo que para ser considerado cementerio comunitario, debes tener esa acreditación primero por parte de la Secretaría de Pueblos, que la Secretaría de Pueblos te reconozca como pueblo primero para que puedas tener cementerio comunitario, o cual se lo sacaron de la manga. Y la segunda, que también se la sacaron de la manga, es este reconocimiento de que ahora las representaciones de los panteones, desde el punto de vista de la Consejería Jurídica, estos oficios solamente son válidas si cuentan con una acreditación del Instituto Electoral de la Ciudad de México, lo cual realmente nunca había sucedido y es contrario incluso a estas respuestas que les acabo de presentar, ¿no? O sea, las propias alcaldías ya saben la dinámica de los cementerios comunitarios y de repente la Consejería Jurídica dice, no, es que necesitas estar registrado ante la CEPI y necesitas esta acreditación del Instituto Electoral. Pues no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Entonces, esto es informativo. Igualmente. Ya posteriormente, pues estaremos, ahorita la compañera Patti va a comentar sobre la implementación al encuentro de cementerios comunitarios. Sí, ya lo. Y ahorita vamos leyendo los comentarios, ya ¿Qué? Supuestamente ya lo más busqué de este año. y las preguntas que van haciendo aquí. Y le doy la palabra a la compañera Patti. Sí, porque Quien tenga micrófono abierto, ciérrenlos, por favor. Buenas noches, vecinos. Patti. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. Buenas noches, vecinos. Bueno, para darles la bienvenida, antes que nada, somos varios los que ahorita estamos formando estos pueblos. Son cementerios, como comentan y preguntan, cementerios civiles, cementerios vecinales, cementerios comunitarios. Lo que comenta Ale es, sí, efectivamente, estos oficios aparecen